Muy bien, licenciado, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Cómo anda, Puma? ¿Todo Estoy bien? tratando de imitarlo, a ver si llego, no me da todavía tiempo. Tiempo, Tiempo, tiempo. tiempo al Sí, sí, tiempo. sí. ¿Cómo está? ¿Cómo anda? Bien, yo por suerte bien. Perfecto. ¿Usted? ¿Mejorando la Bien, voz? sí, ya mucho mejor, ya tranquilo, sí, Me sí, sí, alegro, ya, che. ya puedo compartir mate con usted, ¿no? Sí. Que lo vamos a hacer un ratito, digo. Dale, genial. Licenciado, un tema de mucha actualidad tiene que ver con lo que está pasando y que a veces no es tan visible o se hace visible a partir de algunos casos, pero que no son la totalidad, es solo una representación de la realidad, ¿no? Estamos Seguro. hablando de lo que ocurre con los pueblos aborígenes, con la protesta indígena. En Argentina todavía es como que hay una gran materia pendiente y que parece que nos alejamos de cumplirla. Sí, la verdad, o sea, realmente uno a veces se pone a pensar o a verlo a lo largo de la historia y realmente uno se pregunta si las diferentes políticas que han ido surgiendo a lo largo de las últimas décadas desde el Estado como forma de alguna manera de reivindicación a todo el daño que se ha hecho a los pueblos originarios, realmente llega a algún lado, si son Sí, cosas efectivas o meramente enunciativas. Y bueno, justamente este año es un año que viene bastante cargado en sí. relación a dudar de que estas políticas funcionen. Y particularmente estas últimas semanas se puso la cosa bastante caldeada en diferentes puntos del país, justamente en relación a reclamos, sobre todo territoriales, por parte de algunas comunidades originarias, pero más que nada por lo que es la criminalización de la protesta, Sí, que sabemos que acá más allá de hecha por pueblos originarios, o sea o por cualquier grupo u organización, sí. Así la sean trabajadores en la fábrica que sí, exactamente, podemos ir al caso de PepsiCo y demás, la protesta es algo que es un derecho sí. realmente. Y en estos casos, justamente uno lo que puede ver es que los que están más abajo, los que están más vulnerados ya históricamente, a su vez son los que reciben los golpes más fuertes por parte, digamos, de una estructura, de un sistema que es opresor o que tiene el poder, el monopolio de la fuerza para hacerlo y al mismo tiempo para hacer que todo se tape y realmente no nos lleguen a nuestros ojos, no nos lleguen a los oídos que este tipo de cosas están pasando. Seguro, ¿no? Quizás como ejemplo, ¿no? Que no digo que no esté bien que hayan protestado porque, o que esté mal que hayan protestado porque cada uno sabe la situación que tiene. Pero vi, por ejemplo, a principio de año la protesta de los lecheros, ¿no? Que las grandes empresas lácteas del país protestaban tirando la leche y cortaban calle y tiraban leche y todo bien, pero hay gente que tiene mucho dinero y el gobierno en forma de enojo salió a solventar, a apoyar económicamente a la empresa. Claro, pero Cuando ¿qué? viene un indio mapuche y se para frente a casa del gobierno a gritarles cosas, termina preso. Sí, sí, eso es lo que está pasando. Y sobre todo una diferencia enorme que tiene que ver con el tema justamente de los productos, como el ejemplo de lo de la leche, Sí, es que juegan el tema del costo-beneficio y los cambios en los precios. sí, O sea, yo siempre me pregunté, sobre todo cuando era más chico, pero si van a hacer eso en vez de tirarlo, ¿por qué no se la regalan a la gente que tiene claro, hambre? seguro. ¿Por qué? Porque básicamente estás haciendo que se abaraten los costos. Sí, sí, Y eso es te lo están que a una perjudicando. empresa no le conviene. Pero Claro, en esta otra cuestión, cuando son reclamos que vienen directamente sobre la posesión o el uso sobre todo de recursos y territorios ancestrales donde tu comunidad vivió siempre, sí, básicamente, o por lo menos antes de que exista la Argentina, estamos ya hablando de otra cosa. Y la única forma, o sea, no hay manera de decir, bueno, tiro la leche. Y sí. además de que la lógica de las comunidades originarias suele ser al revés, la de protección del territorio, del suelo, de los recursos naturales, sobre el avance de empresas ganaderas, ¿cómo es que se llama? Vinculadas al petróleo, o Los Bennett, acá me apuntan los el Benetton, caso ¿no? particular, bueno, de uno de los que vamos a comentar ahora es ese. La cuestión es que dentro del territorio argentino hoy por hoy, Sí, Amnistía Internacional tiene registrados, no significa que no hayan más, pero tiene registrado 200 conflictos entre comunidades originarias y el Estado o empresas de tipo multinacional por sobre todas las cosas. El caso particular de Catamarca tiene cuatro. cuatro. Cuatro registradas. Cuatro registradas por Amnistía Internacional. Bien, Esto no significa que no puedan haber más, tanto a nivel nacional como acá. sí, Por suerte, o al menos de momento, ninguna
ha llegado al tenor, y acá tiene que ver con la cuestión de que a veces vemos algunas y otras no, al tenor o a la gravedad o al nivel de conflicto tan patente como algunas otras en el país. Pero hoy por hoy existen 4 o 5 casos que son destacados dentro de estos 200. Y los más recientes se vinculan, por un lado a una comunidad de Colalado del Valle, en Tucumán, que fue Que está al lado, pegadito a acá Catamarca. nomás, Pegadito a Catamarca. que directamente por las fuerzas del orden Sí. fue expulsada de su comunidad eh, y, por supuesto, criminalizados por protestar, o sea, por buscar evitar que los echen de sus casas. Sí. Otro caso que surgió hace menos de 2 semanas, una comunidad en Vía Guaraní, en Misiones, muy cerquita de las ruinas de San Ignacio, justamente gran centro turístico dentro de la provincia de Misiones, un grupo de personas vinculadas al sector turismo junto con referentes de la municipalidad de la zona, entraron a destruir con motosierras y luego prender fuego las cabañas de los miembros de la comunidad. O sea, otra vez también a expulsarlo. O sea, las ruinas jesuíticas fueron construidas por guaraníes Sí. bajo el yugo del jesuita, Sí. y hoy de nuevo, siendo eso un objeto, digamos, un bien patrimonial. Claro, cuando empieza a tomar valor, Exacto, lo pero expulsan. tenés las comunidades reales, vivas, que Sí. viven ahí, pero vamos a decir, hoy mira qué lindas las misiones jesuíticas, cómo trabajaron esta gente para hacerlo, para los descendientes de ellos, vivos, que viven en el mismo lugar, se los vuelve a sacar. Seguro. Pero los dos más grandes, o sea, ambos ya llevan un buen tiempo, se vinculan por un lado con la comunidad Wichí, sobre Ujú. todo de Formosa, aunque también hace poco, el mes pasado, se registraron 23 muertes de Wichí que podían haber llegado a ser remediadas y que de alguna manera son justamente la base de los reclamos que vienen por parte de la comunidad Wichí, que tienen que ver sobre todo con la cuestión de falta de alimentos, falta de agua potable y sobre todo, Esencial. esencial, Esencial. vinculado pero sobre todo al tema de las petrolíferas y el avance agroforestal, porque los Wichí tradicionalmente han sido cazadores, recolectores y sobre todo pescadores. Sí. Entonces tienen un área de movimiento relativamente amplia y cada vez van siendo cada vez más cercados. Sus territorios se reducen, los recursos naturales empiezan a escasear y terminan viviendo marginados en las ciudades más grandes, en las peores condiciones de pobreza y, por supuesto, con una vida que no es la de ellos. Bueno, a ver, las represas de Itaipú, las grandes represas que se le hicieron al norte del país, porque a la zona de Bermejo que afectaba ya no era la misma zona turística que sería si lo ponen en Entre Ríos, ¿no? Exacto. Porque Paso Patria, todos los grandes lugares que mueven mucho turismo, perderían la capacidad de mantener la calidad de pesquero que tienen actualmente. Pero no le importa las comunidades que viven río arriba, Claro, que donde el dorado ya no puede reproducirse como se reproducía antes. exactamente. Eso ya no importa, ¿no? Sí no importa que los que están abajo, río abajo, sí puedan mantener esa economía vigente. Porque además entra dentro del mercado Claro, justamente en estos otros, no es autoconsumo, no es seguro. autoconsumo. Bueno, la cuestión es que uno de estos casos justamente tiene que ver con, bueno, con los Wichí que están en esta situación general, con niveles altísimos, digamos, de pobreza y marginalización. Y llegó un punto extremo cuando fueron las inundaciones que sufrimos, que incluso las tuvimos acá Sí. a principio de año. ¿Cuándo fue? Aproximadamente en abril, a principios de abril. La cuestión es que dentro de una de las comunidades formoseñas hay un maestro bilingüe que desde hace muchos años es uno de los pocos referentes wichí que se anima o se ha animado o ha ido motorizando a hacerle frente o levantar la voz frente al gobierno de Infran, que está como gobernador en Formosa desde 1995. Desde el Desde el 95, 95 es gobernador. Y obviamente es una 20 situación, pico de años, tipo, 2 décadas. 2 décadas. La cuestión es que los reclamos eran estos, básicos. Agua, la posibilidad de un espacio territorial que sea digno, educación, siendo además Sí. maestro bilingüe. Pero cuando fueron las inundaciones se desataron varios problemas. ¿Por qué? Porque la gente realmente estaba mucho peor todavía.
Y ocurrieron situaciones donde se saquearon algunos de supermercados. Gente sin lugar donde vivir, que perdió absolutamente todo, Sí, repitiéndose la historia de lo que fue Rincón Bomba y demás en tal la cual. década del 40 y demás, que básicamente era expulsados de sus tierras y sin absolutamente nada para comer. En aquella época, en la época de ese gobierno peronista, digamos, cuando se hicieron estas últimas masacres Sí, indígenas a gran escala, se llegaron incluso a llevar trenes con comida, supuestamente para alimentarlos. Comida descompuesta, terminó resultando en más muertes claro, en esa oportunidad. En esta oportunidad ni siquiera existió esa estrategia política, sí, por decirlo así. Directamente los dejaron por fuera. Entonces, ¿qué hizo? La gente fue a saquear. Y a Agustín Santillán lo acusan de haber sido él el que rompe el vidrio de ese supermercado. ajá, Entonces lo detiene la policía sin ningún tipo de prueba, lo golpean y lo encarcelan inmediatamente, no en una alcaldía, no en una comisaría, sí, sino a Las Lomitas, que es una cárcel. directamente. Directamente, dentro de esta cárcel recibe amenazas de muerte en las últimas semanas. Él ha logrado filtrar algunas cartas pidiendo justamente que se lo tenga, o sea, que Las garantías. las garantías, por un lado, obviamente pidiendo por su libertad y demás, pero además, sobre todo, exigiendo la cuestión de la visibilidad del caso, porque es Sí, grave el hecho de que además que ya estás preso injustamente, te amenacen de muerte. Entonces fue trasladado a la cárcel de Formosa, donde directamente se encuentra hoy por hoy en situación de o incomunicado. sea, de cárcel a cárcel para De cárcel a cárcel solamente para que perder esa comunicación con el resto de la sociedad. para perder esa Nada más. comunicación y además más lejos de su familia. Él estaba en La Lomita, 150, 160 kilómetros de donde vive su mujer, que es la vocera hoy Sí, por hoy, digamos, de los reclamos, a el Formosa capital, donde está más de 300 kilómetros. Lo cual ya además, para gente que volvemos a recordar, estamos hablando de gente que está en situación de mucha carencia y que realmente a la hora de hacer un reclamo está poniéndole el cuerpo, o sea, si lo pensás desde el término del monopolio de la fuerza, vos pones a un ejército armado enfrente de 20 personas que lo máximo que pueden llegar a tener piedras y palos, es bastante desigual la sí. situación. Y además la empeoran. Más o menos en esa situación está. Se supone que se han venido hecho un montón de reclamos, estuvo mucho tiempo sin abogado, otra irregularidad grande, porque se supone que cuando vos no tenés plata, Sí, el Estado el tiene, Estado te tiene que proveer uno. De claro, los 3 meses de cárcel que lleva, tiene abogado hace menos de un mes, lo cual ya además genera otra situación. Y el traslado que tuvo desde Las Lomitas a Formosa fue sin informar a la familia y a los abogados. Así que hay un montón de cuestiones irregulares que tienen que ver con el hecho de invisibilizar o directamente criminalizar, porque ya estamos hablando de gobiernos que hablan de las comunidades indígenas como terroristas. O sea, claro. ya el término utilizado es terroristas abiertamente. Directamente transformar en terrorista a los pueblos originarios. Es increíble, ¿no? Y el segundo caso grande, que eso está pasando ya directamente ahora, es muy fresco, se inició paradójicamente esta última escalada dentro de la violencia institucional con los pueblos originarios, el 1 de agosto. Ajá. O sea, el día de la Pachamama tenemos a ¿Hace un tres montón, días? hace 3 días, ¿Antes de ayer? a un Qué montón bárbaro. de funcionarios, de grandes políticos, de representantes de diferentes instituciones, yendo a hacer la corpachada, a Sí, hablar de la protección de la sí, tierra y demás. olvídate. Y ese mismo día se inició una represión que no es la primera en Bariloche. ¿Esta represión fue a cargo de Gendarmería? Esta represión inició a cargo de la policía. ¿Por qué? Porque estaba un grupo de personas de lo que es la comunidad, el Pull-Off Cuyamen, Sí. una comunidad mapuche que fue recuperada hace unos años atrás justamente, Ujú. eh, territorio usurpado por Benetton. Ellos recuperaron las tierras y a partir de ahí empezaron en realidad a sufrir la represión. Y eso que ellos tienen mucha representatividad, los pueblos mapuche, ¿no? O Más que sea, dentro cualquier. de todo en Argentina podríamos decir que son los que más Claro, organizados por eso te están. digo, de acá en Argentina por lo menos los más tienen sus abogados, tienen toda su estructura que fueron Bueno, fortaleciéndola. eso los ayuda mucho. Por Seguro. suerte en esta situación tienen un conocimiento muy cabal de cómo funciona el sistema
lo que les permite justamente poder sortear muchas de estas trampas que se les van poniendo en el camino, pero no significa que tengan justamente el monopolio de Yo la te violencia. preguntaba de gendarmería porque ahí tenemos la imagen, yo veo gendarmes, Sí, ¿no? Digo, y vos hablabas recién con justa razón de que veíamos funcionarios encorpachadas, haciendo el tributo a la Pachamama. Señor presidente, lo vi a usted haciendo el claro. tributo a la Pachamama, Sí, hablando sí, de sí. los hermanos aborígenes. Sí, sí, sí. Y veo a sus gente, a sus dirigidos directamente, que son de gendarmería, en esta trifulca. Sí. Mirá qué casualidad, y decimos casualidad entre comillas. Ese mismo 1 de agosto, Macri se reunió con Bachelet en Chile. Sí, Sabemos que en el caso puntual del conflicto mapuche, tenemos que recordarnos es transnacional, sí. que las fronteras actuales de los estados no son las mismas fronteras históricas, mejor dicho, ni Claro, siquiera fronteras, territorios históricos de las comunidades originarias. sí, Antes de la conquista, los mapuches estaban de un lado o del otro porque la lógica territorial era diferente. El seguro. Estado moderno fraccionó. Entonces ellos, dentro de su reclamo originario, territorial, que tiene que ver con, de alguna manera, reconstruir los lazos tradicionales con la tierra y demás, los vínculos son transandinos. En- y en el caso particular de Chile, hace muchos años que los conflictos ya los han calificado de terroristas y dentro de Chile, por ejemplo, el movimiento anarquista es mucho más fuerte que en el Sí, lado argentino. Y directamente las acusaciones van por ese lado, porque ¿qué pasa? Siempre se ha vinculado la idea de que anarquismo es igual a terrorismo, violencia contra la institución. No son ni una cosa ni la otra, son gente que está reclamando por el lugar donde vive, simplemente. seguro. Bueno, realmente nosotros solidarizarnos con los hermanos aborígenes del país, de todo el país, particularmente de Catamarca, que también la están pasando mal, hay, por cuestiones hasta de familia que quedan ellos excluidos. Así que bueno, solidarizarnos y repudiar toda esta actitud que uno a lo largo y ancho de las charlas que hemos tenido con usted, con distintos actores, todos coincidíamos de que es un derecho adquirido, es un derecho, y sin embargo siguen pasando estas Siguen cosas, pasando. ¿no? Yo no veo, por ejemplo, aquellos, ¿no? Las grandes figuras, los grandes políticos hablar de los pueblos aborígenes, de la corpachada, de la Pachamama, qué linda la Pachamama, cusilla, pero Ujú. no hay políticas reales, A la concretas. hora de la práctica es lo que se ve, Aparte no hay un respeto, no para hay un nada. respeto. ¿Por qué? Porque no le respetamos su educación. Queremos imponer, todavía creemos en la colonia, queremos imponer todavía nuestra educación. Ujú. Todavía nosotros queremos que cante el himno nacional en castellano y ellos tienen otro idioma, tienen otra forma de vivir, O tienen otro... aunque no lo tuvieran, acá tiene que ver con una cuestión que es reconocida a nivel internacional por el derecho internacional, que es la posibilidad de autodeterminación de los pueblos. Tal Más cual. allá que beban dentro del Estado argentino, que como decimos es algo más nuevo, Sí, sí. eh, mirá el caso de Bolivia, que en todo caso no es perfecto, pero comparativamente ya se va hablando de la idea de un Estado multinacional, donde la estructura democrática tenga que ver con la posibilidad de la convivencia de diferentes formas de entender el mundo. Perfecto. Nuestra forma de entenderlo se quiere comer al resto y termina desembocando en este tipo de acciones donde, a ver, como para ahí cerrarlo, particularmente lo que estaban haciendo en este caso esta comunidad mapuche era reclamar por la liberación de Facundo Jones Wala, que es un lonco, digamos, un representante, un cacique mapuche que había sido juzgado ya hace un par de semanas atrás por hipotéticamente una cosa muy parecida a la de Santillán en el caso de Formosa. Sí, Arrojar piedras, ese tipo de cuestiones. O sea, una piedra se compara a terrorismo en este sí. caso. La cuestión es que fue juzgado y salió a favor. Al par de semanas lo vuelven a encarcelar y recuperan una idea de extradición que pidió Chile por actividades parecidas, pero tiene que ver con esta lógica de que Sí. ellos se comunican y trabajan de los dos lados. Entonces, Aparte de ello, le queda más cerca a Chile que Buenos Aires. obviamente, pero O al sea, margen de eso, o digo, sea, tiene una relación mucho más directa y sus fluida familiares están de los dos de los dos lados y lados. demás. Sí, La cuestión es que estas protestas que estábamos viendo, que eran, como podés ver, eran pocas personas con niños enfrente de las comisarías, eran simplemente, como pueden ver, pidiendo por la liberación de Facundo Jones Wala. De ahí reprime la policía. Se retiran y detienen a 9 personas, entre los cuales estaba una prima de él, por ejemplo, a la que la policía le partió los dientes antes de llevarla detenida. Al día siguiente, o sea, ayer,
Directamente en horas de la mañana fue Gendarmería a el pueblo, al LOF, y empezó a arrojar balas de goma y Ahí lo aparentemente balas tenemos. de plomo también. Una vez que ingresan, quemaron las casas, quemaron la ropa, quemaron las cosas de cocina, quemaron los juguetes y empezaron a disparar y dispersaron a la gente, Sí. dentro de las cuales varias personas más fueron detenidas y hay en particular una persona, que ahí te digo el nombre porque bueno, el dato lo tengo hace poco como para acordarme, que se llama Santiago Maldonado, que Sí. no es un muchacho de la comunidad, sino que es un vecino del Bolsón, que acompañaba a los mapuches en esta situación. Santiago Maldonado fue detenido luego de una balacera, los últimos testigos lo vieron escapándose de las balas de gendarmería, y hoy por hoy está desaparecido. No está detenido, no se sabe dónde está. O Ajá. sea, se sabe que se lo llevó gendarmería, pero no se sabe dónde está. O sea, estamos en Ay, Dios democracia mío. y seguimos teniendo Me desaparecidos. corre un tremendo escalofrío por la espalda. O sea, Veo figuras repetidas en la sí, historia, ¿no? Veo demasiado. repetir los errores. Señor director, con esto ya nos vamos a ir pero sí, sí, pero necesito que me ponga, por favor, una foto, cualquiera de la que tenga ahí, este, de la que estábamos mostrando recién, cualquiera, la que tenga ahí a mano. Eh, y ya te explico por qué. Porque en realidad es tremendo. Son niños, son seres humanos. Lo que estás viendo ahí es un tipo que está reclamando por su casa, por su dignidad, por su familia. Es como que si a vos te corren de tu casa. Tal cual. ¿Qué haces si te corren de tu casa? Vos estás en la tablada viendo el programa en este momento. Viene alguien de la policía, viene la policía y te saca. Ujú. Te corre. Porque consideran de que esos terrenos eran del tío, del tatarabuelo, del primo, del cuñado. O sea, es gravísimo. No, y en estos casos, para colmo, ni siquiera estamos hablando de pequeños conflictos Sí, entre vecinos, lo que fuera. Estamos hablando claro. de una estructura estatal defendiendo a grandes multinacionales, a grandes empresarios, que aunque le quitases la mitad de lo que tienen para restituirlo a las comunidades no van a recuperar ni la Seguro. mitad de lo que tuvieron y esa persona no, incluso no va a haber perdido nada Mira, comparativamente. tratada como si fuera un gran criminal, ¿no? Esta imagen, hay criminales que lo tratan con más respeto. Ah, ¿Eh? sí. Así que esto es para reflexionarlo. Bueno, licenciado, un placer, muy rico los mates.